Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor que podemos reunirnos hoy. Y si ustedes se dieron cuenta, hermanos, en el tiempo de la oración, en el tiempo de la lectura, pero también en los cantos, se recordó la obra de Cristo en todo. En la oración recordamos que Él es mediador. En la lectura recordamos que Él fue ese siervo que fue exaltado, que nos vino a decir las buenas noticias, y en la alabanza se nos recordaba su gracia, la cual no se puede describir con nuestras palabras. Es imposible describir a la perfección lo que ha sido la gracia del Señor para con nosotros, y esperamos, hermanos, que también en la exposición de la palabra Cristo pueda ser mostrado ante todos nosotros, ya que ese es el propósito de esta adoración, que Cristo sea más glorificado. Quisiera invitarles a 1 Corintios capítulo 10 para continuar así con nuestra serie expositiva a la carta a los Corintios. 1 Corintios capítulo 10, estamos estudiando una porción en la cual el apóstol Pablo toma a Israel, a la nación de Israel, como ejemplo de lo que no se debería hacer en la vida cristiana. Ya hemos dicho cómo Pablo usa el Antiguo Testamento, pero también hemos dicho cómo el apóstol Pablo, en primer lugar, ha amonestado a la iglesia contra un pecado, y es el pecado de la codicia. Eso lo estudiamos hace 15 días. Pero lo que tenemos ahora, hermanos, del versículo 7 al versículo 12, que será la porción que hoy vamos a estudiar, es una serie de 4 amonestaciones que el apóstol Pablo va a hacer contra el pecado de la iglesia de Corinto. Quisiera entonces, hermanos, que oráramos al Señor para empezar y pedirle una vez más que Él nos conceda entender estos pasajes que vamos a estudiar y que podamos ver allí, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, queremos rogar que nos sea concedido ver a nuestro Señor Jesucristo a través de la predicación, Señor, a través de estas amonestaciones que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corinto. Señor, acudimos a ti porque reconocemos nuestro pecado. Señor, reconocemos nuestra debilidad. Seguramente nos vamos a desconcentrar, Señor. Pedimos, Padre, que tengas misericordia y que nos concedas un corazón ardiendo, Señor, por tu palabra. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el título de este sermón, hermanos, es Amonestaciones y advertencias contra el pecado, parte 2. La parte 1, pues, fue la parte de la codicia, pero ahora veremos estos 4 pecados sobre los cuales Pablo amonesta. Pero antes de empezar, hermanos, quisiera decir algo. Seguramente ustedes, hermanos, han escuchado a algún creyente decir o afirmar que se encuentra bien con Dios. Estas afirmaciones de que se encuentran bien con Dios a veces se hacen a pesar de que en su vida hay pecado evidente. Es decir, la persona afirma que está bien con Dios, pero en su vida hay una conducta claramente pecaminosa. Estas personas por lo general piensan que están bien con Dios y hablan, ¿no? Evangélicamente, ¿no? Dicen todo gracias a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. Pero cuando tú le hablas acerca de su pecado, cuando le dices, mira lo que estás haciendo, por lo general no reconocen eso, no reconocen y dicen que ellos tienen algún tipo de acuerdo especial con Dios que les permite vivir de esa manera y que están bien con Dios, que no pasa nada. En otras palabras, ellos piensan, estos cristianos, este tipo de cristianos, que están firmes en Cristo, que están firmes en Dios. Y esto hace
que reflexionemos en la siguiente pregunta, y es, ¿se puede estar firme al mismo tiempo que se vive una vida de pecado? Entonces, la respuesta que las Escrituras dan es, no es posible, no es posible. Vivir una vida en pecado equivale a no estar firme en la vida cristiana. Pero vivir una vida sin practicar el pecado es una vida de firmeza en el Evangelio. En este pasaje nosotros vamos a ver precisamente eso. En la iglesia de Corinto hay unos hermanos que creen que están firmes en el Evangelio, que creen que están haciendo las cosas bien, pero tienen una evidente vida de pecado, y por eso en el versículo 12 Pablo les dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una reprensión en contra de aquellos que se creían fuertes, que se creían intocables con el pecado. Pablo les dice, están a punto de caer, así que no piensen que están firmes si tienen una vida de pecado. Así que, hermanos, veamos cómo Pablo va a amonestar a estos hermanos que se creen fuertes en la vida cristiana a través de estos ejemplos del Antiguo Testamento. En primer lugar, quiero que veamos el versículo 7, en donde encontramos, a ver, ¿me lo podrías pasar, Miguel? A la siguiente, eso ahí. Donde Pablo da una amonestación contra la idolatría. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Primero definamos, hermanos, lo que es el pecado que Pablo amonesta aquí. Es el pecado de la idolatría. ¿Qué significa la palabra idolatría? La palabra idolatría es una palabra que se compone con otras dos palabras, que es ídolos y latría, ¿no? Ídolos y latría. La palabra ídolos es la palabra imagen, y la palabra latría es la palabra para adoración, es la palabra para dar culto, es la palabra para rendir un homenaje. Así que el término idolatría significa dar culto, rendir homenaje o hacer un servicio a una imagen que no sea Dios. A veces la palabra idolatría en las Escrituras es traducida como vanidades, como algo vacío, como algo falso. A eso es que se le rinde homenaje, a algo falso, a algo vacío. El pecado de la idolatría, hermanos, se condena en la primera tabla de la ley moral de Dios. La primera tabla de la ley contiene los primeros 4 mandamientos que hablan acerca de nuestras responsabilidades y deberes para con Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar, a quién únicamente debemos adorar, y ese es a Dios, no a ningún otro Dios. El segundo mandamiento nos enseña cómo deberíamos adorarle. Entonces no deberíamos adorar a Dios conforme a nuestra propia imaginación, conforme a la forma que nosotros decidamos, sino que Dios debe ser adorado tal como Él dice en la Escritura. El tercer mandamiento nos dice con qué actitud deberíamos adorar a Dios, no usando su nombre en vano, es decir, teniendo todo temor y toda reverencia cuando nos acercamos a su adoración. Y el cuarto mandamiento nos enseña cuál día debemos adorarlo. Y ese día es el día del reposo cristiano, que es el primer día de la semana. Pero en este texto, en el versículo 7, encontramos que Pablo dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Es decir, que Pablo va a tomar una ilustración de un evento en el cual el pueblo de Israel fue idólatra para poder amonestar a la iglesia. ¿Y cuál es ese evento? ¿Cuál es el evento al que Pablo está haciendo alusión en el versículo 7? Bueno, este evento es cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro al pie del monte Sinaí. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 32. Quisiera que fuéramos allá y viéramos un par de textos para entender un poco más la amonestación del apóstol. Vamos a Éxodo capítulo 32.
Y en el versículo 5 y versículo 6 encontramos esta amonestación, o bueno, esta comparación que el apóstol hace aquí. Éxodo 32, versículo 5 y 6 dice: y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, esa es la cita que el apóstol Pablo está usando en la primera carta a los Corintios. Ustedes conocen algo acerca de este evento. El pueblo de Israel había llegado al monte Sinaí y Moisés había subido al monte Sinaí para recibir las ordenanzas y los mandamientos de la ley de Dios. Pero Moisés tardaba mucho. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo empezó a quejarse porque estaba esperando mucho allí al pie del monte. Y entonces el pueblo le dice a Aarón: Aarón, haznos unos dioses, porque ese Moisés tal vez ya murió, tal vez ya se fue para otro lado, no sabemos qué le pasó, así que hagamos nuestros propios dioses y rindámosles homenaje, rindámosles culto. Y Aarón, ni corto ni perezoso, toma el oro que había dentro del pueblo y construye un becerro de oro. Y entonces todo esto lo hacen bajo la excusa de que es una fiesta que van a celebrar a Jehová, es decir, que es una idolatría en el nombre del Señor. Ellos terminan adorando de unas maneras que para ellos eran bien conocidas. Estas expresiones, comer, beber y levantarse a jugar, era la manera como los pueblos paganos ofrecían su adoración a los dioses falsos. Ahora, algo que uno puede ver aquí es esa palabra regocijarse que aparece en el versículo 6. Dice que el pueblo en Corintios se levantó a jugar y aquí dice que se levantó a regocijarse. Esta palabra regocijarse, hermanos, puede que tenga una connotación de algún tipo de inmoralidad sexual. Es decir, no es que se pusieron a jugar a algún juego inocente, sino que la idea de este regocijo y de este juego tiene que ver con algún tipo de inmoralidad sexual. Por ejemplo, no lo busquen, pero cuando uno en Génesis capítulo 21, versículo 8, encuentra que Isaac, o en Génesis 26, que Isaac está acariciando a Rebeca. La palabra acariciar ahí es la misma palabra que uno encuentra en este pasaje, regocijarse. O sea, dice que Isaac se estaba regocijando o estaba acariciando a Rebeca. Cuando los ven acariciándose, se concluye que ellos estaban casados, porque ellos habían dicho que no estaban casados, pero cuando alguien los ve en esta caricia, en este juego, alguien concluye que estaban casados. No creemos que haya sido una simple caricia lo que estaba ocurriendo entre Isaac y Rebeca, sino algo mucho más en cuanto a la intimidad, que les llevó a concluir que ellos estaban casados. Esa misma palabra es la que se utiliza aquí para regocijarse, lo cual quiere decir que la idolatría que comete el pueblo no solamente es una idolatría de comer y beber algo, sino que posiblemente había una costumbre de inmoralidad sexual allí, como los demás pueblos lo tenían. De manera que es terrible lo que está pasando aquí con el pueblo de Israel. Pero ahora debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia de Corinto que no deben fornicar, que no deben, cometer idolatría, así como el pueblo de Israel cometió idolatría? En la iglesia de Corinto, hermanos, algunos de los miembros, no eran todos, eran algunos de los miembros de la iglesia, ellos, recuerden, querían comer carne sacrificada a los ídolos. Pero no solamente querían eso, ellos querían ir a comer carne sacrificada a los ídolos en los templos paganos de esos ídolos. O sea, ellos querían ir a participar de estas fiestas paganas, comer carne sacrificada a los ídolos, pero también compartir
en esas fiestas que eran todas una dedicación a ídolos. Claramente, Pablo está condenando semejante actitud de aquellos hermanos de la iglesia de Corinto que estaban metidos en estas actividades y que pensaban ellos que no era malo, porque ellos, como tenían una conciencia tan fuerte, ellos eran intocables del pecado, que ellos podían estar allí con los ídolos paganos, comiendo carne sacrificada a los ídolos, y que no les iba a pasar nada en su alma, nada en su corazón, que no se iban a contaminar. Claramente la iglesia de Corinto tenía un exceso de confianza en sí mismos. Ellos creían que eran muy fuertes, que podían hacer cualquier cosa y que no iban a pecar. El apóstol reprende semejante actitud aquí entonces con este pasaje que estamos viendo. Pero esto nos enseña algo a nosotros, hermanos, un principio, y es que nosotros también deberíamos evitar esta excesiva confianza en nosotros mismos. Deberíamos evitar creernos que somos los fuertes. Deberíamos evitar creernos que podemos soportar estar en cualquier situación y en cualquier lugar y que eso no va a afectar nuestras almas. Aunque Pablo habla de la idolatría aquí, nosotros hoy en día también podemos cometer otro tipo de idolatría y no precisamente a dioses paganos. Nosotros podemos, hermanos, estar realizando ciertas actividades, nosotros podemos estar metidos en ciertos lugares, nosotros podemos estar compartiendo con ciertas personas, nosotros podemos estar viendo ciertas cosas, escuchando otras, hablando sobre otras y pensar, nada me va a pasar, porque mi conciencia es fuerte. A mí no me afecta ver esta película, a mí no me afecta escuchar esta música, a mí no me afecta escuchar esta filosofía, a mí no me afecta ir a este lugar. Eso es mentira, hermanos. Sí nos afecta. El problema es que nosotros creemos que estamos firmes y que somos tan fuertes que eso no nos va a tocar. Pero Pablo les está amonestando contra esa actitud. Pero en segundo lugar, hermanos, veamos entonces, pasémoslo allí, en el versículo 8 de 1 Corintios, otro pecado contra el cual Pablo les amonesta. Dice el versículo 8 de 1 Corintios 10, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El segundo pecado al cual Pablo llama la atención a la iglesia es el pecado de la fornicación. Definamos en primer lugar, hermanos, y recordemos qué es la fornicación. La palabra fornicación se forma de un término griego que es porneu, de donde se forma, por ejemplo, la palabra pornografía. Esa palabra porno es la palabra fornicación. Esta palabra significa darle permiso a la lujuria. Eso significa la palabra, darle permiso a la lujuria. Este término, fornicación, es el término más general, es como el término madre, por así decirlo, para referirse a los pecados de tipo sexual. Este término incluye todo tipo de comportamiento inmoral, por ejemplo, las relaciones premaritales, la infidelidad conyugal, el homosexualismo, el lesbianismo, los pensamientos impuros, la adicción a la pornografía, las pasiones desordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está queriendo confrontar aquí a la iglesia es que la iglesia está cometiendo algún tipo de fornicación. Y entonces les va a poner un ejemplo. El apóstol Pablo dice, como algunos de ellos. Ojo, no eran todos los de la iglesia de Corinto los que estaban cometiendo fornicación, era solamente un grupo. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo quiere colocarles? ¿Cuál es la historia, el relato que Pablo va a citar? El relato que Pablo cita es aquella ocasión cuando los israelitas cometen fornicación con las mujeres moabitas. Vamos a Números capítulo 25 y veamos esta referencia.
Quiero que leamos versículo 1 y versículo 2, donde encontramos la referencia que hace el apóstol Pablo. Números capítulo 25, versículo 1 y versículo 2. Dice así, Moisés dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, mire, ellas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es interesante ver, hermanos, que en este evento que el apóstol Pablo cita, los israelitas estaban cometiendo un tipo de fornicación que es conocida como la exogamia, es decir, matrimonios con extranjeros, es decir, matrimonio con personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Ahora, no estoy diciendo que hoy no se pueden casar personas de diferentes países, sino que la exogamia se refiere bíblicamente a matrimonios espiritualmente diferentes, creyentes con incrédulos, a eso se refiere. Estos creyentes de Israel, bueno, al menos eso es lo que ellos suponían ser, empezaron a tener estos matrimonios con estas mujeres que no eran creyentes, que no conocían al Dios de Israel, sino que adoraban a estos dioses paganos. Llama poderosamente la atención en este pasaje, hermanos, que fueron estas mujeres las que empezaron a invitar a estos hombres. Vengan, acompáñennos a ofrecer estos sacrificios. Parecía una invitación inocente al principio, pero termina en una de las más terribles fornicaciones y juicios que va a recibir la nación de Israel. Pero si ustedes siguen leyendo, hermanos, y les animo a que más tarde en sus hogares pudiesen leer todos estos relatos completos, porque son muy interesantes, hay una parte en la que Moisés y Aarón se están lamentando por el pecado de la fornicación. Están llorando delante del Señor en el tabernáculo, y un israelita llamado Zimri entra sin ninguna vergüenza al campamento de Israel con una mujer moabita. Se van a su tienda a cometer inmoralidad, y uno de los sacerdotes, que es llamado Finees, se llena de celo por Dios, y con una lanza atraviesa a los dos fornicarios. Estos dos mueren como resultado de su pecado y de su juicio, y Dios alaba al sacerdote por esta actividad de celo por el Señor. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con este relato, hermanos? La iglesia de Corinto claramente estaba cometiendo fornicación. De hecho, en capítulo 5 ya lo hemos visto, había fornicarios dentro del pueblo, pero lo que ahora estamos viendo es que el acercamiento a los templos paganos por parte de los corintios, ir a comer carne sacrificada allá con los paganos, era riesgoso porque podía hacerles caer en fornicación. Hermanos, en la ciudad de Corinto habían distintos templos para los dioses paganos. Uno de estos templos, el más conocido, o la mayoría de ellos, estaban dedicados a una diosa que se llamaba Venus o Afrodita. Esta diosa llamada Venus o Afrodita era la diosa del amor, entre comillas. En estos templos dedicados a esta falsa diosa, había algo que se conocía como las prostitutas rituales, es decir, mujeres que ofrecían sus cuerpos en honor a estos falsos dioses. Así que ustedes imaginen a los hermanos de Corinto en esos templos comiendo carne bajo ese ambiente. Es imposible que alguien sea tan fuerte como para no pecar. Pablo les está advirtiendo, les está diciendo: ustedes están cometiendo fornicación en su mente primeramente y seguramente también en su cuerpo. Pero hay un principio para nosotros aquí, hermanos, y es que definitivamente debemos tener cuidado con las influencias.
Ya lo habíamos dicho en el sermón pasado, pero aquí vuelve a salir. Noten cómo estas mujeres moabitas, muy amablemente, muy cariñosamente, invitan a los israelitas a estos sacrificios. Es una clara influencia hacia el mal. Estas mujeres trajeron a estos israelitas, que seguro se creían fuertes, pero que eran muy débiles, y terminaron cometiendo toda fornicación. Estos dos pecados que acabamos de ver, la idolatría y la fornicación, van por lo general ligados. Por ejemplo, uno en Apocalipsis, en el capítulo 2, ve que cuando Cristo amonesta a las iglesias de Pérgamo y Tiatira, los amonesta por dos pecados, porque han fornicado y porque han comido sacrificado a los ídolos. Salomón mismo también cayó en fornicaciones y también en idolatría, de manera que la fornicación también es un tipo de idolatría. Pero tengamos cuidado, hermanos, no debemos asociarnos íntimamente con los incrédulos. Claro, no podemos salir del mundo, pero tenemos que tener cuidado, porque las relaciones íntimas con los incrédulos de cualquier tipo nos afectan el alma y nos pueden llevar al pecado. Pero ahora veamos en tercer lugar, hermanos, una amonestación contra tentar a Cristo. Vamos a 1 Corintios, una vez más, capítulo 10. Pablo en el versículo 9 de 1 Corintios, capítulo 10, dice lo siguiente: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Yo sé, hermanos, que al principio leíamos un pasaje en Santiago donde dice: Dios no puede ser tentado por el mal. Y hay que clarificar, porque aquí dice que tentaron al Señor. ¿Cuál es la idea? Que Santiago está hablando de que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? por hacer lo malo. De su propio interior, Él no es inclinado a hacer lo malo. Pero cuando habla de que ellos tentaron a Dios, es que el pueblo de Israel estaba desafiando a Dios. Estaba desafiándolo, esa es la idea. No es que Dios sea tentado y que sienta afán porque va a cometer un pecado, no es eso. Eso sí no es, eso es lo que dice Santiago. Sino que lo que se refiere aquí, cuando dice tentar al Señor, es que ellos desafiaban al Señor con una actitud irreverente. Esa es la idea de tentar al Señor. Pero definámosla de una manera más precisa. El término tentar, hermanos, que encontramos aquí en este pasaje, significa literalmente poner a prueba a alguien. Poner a prueba a alguien. Pero el término es muy interesante en este pasaje porque es algo más que poner a prueba. Es la idea de desafiar rebeldemente a alguien. Es desafiarle, es decirle: usted no es capaz de hacer esto. ¿Sí? Algo así es la idea de esta palabra. Tentar a Dios, entonces, como lo vamos a ver ahorita en la ilustración, es poner a prueba o poner en duda la obra de Dios. Es poner a prueba o poner en duda el poder de Dios, la paciencia de Dios. Es poner en duda o desafiar a Dios mismo. Es no creerle a Él. Es desafiarlo dudando de que Él sea capaz de hacer lo que ha dicho que va a hacer. Ahora, ¿cuál es el texto al que Pablo está haciendo alusión? Muy bien, el texto al que Pablo está haciendo alusión es en Números. Cuando uno mira el relato de Israel, hermanos, por ejemplo, uno ve en Números 14:22 que dice: vieron mis señales y me han tentado 10 veces. Así que el pecado de desafiar a Dios, a ver si es capaz de hacer algo, el pueblo de Israel lo tenía como costumbre, era algo habitual en ellos ya, que desafiaran a Dios a cada rato. Por ejemplo, el Salmo 78:19, no lo busquen, solamente quiero citarlo, dice que ellos hablaban contra Dios y decían: ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto? Y luego decían: ¿podrá Dios darnos pan? ¿Podrá Dios darnos carne para alimentarnos?
Entonces, claramente ellos están desafiando porque Dios sí puede hacer esas cosas, pero ellos en una actitud rebelde están tentando al Señor de esa manera. Sin embargo, el suceso particular que el apóstol Pablo cita lo encontramos en Números capítulo 21. Vamos allí. Números capítulo 21. Este texto, que también es conocido para nosotros, es un texto donde el pueblo de Israel ha tentado al Señor y el Señor ha mandado estas serpientes. Vamos a leer Números 21, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban descontentos y desafiando rebeldemente a Dios porque no tenían pan ni agua y ya estaban cansados del pan que Dios les había provisto. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor les envió serpientes venenosas para castigarlos, para que aprendieran ellos a que Dios es justo y que no hay que tentarlo. Y que la única forma en que ellos podían salvarse sería confiando, dejando de tentar a Dios y más bien confiando en que si miraban a una serpiente que estaba en un asta, ellos serían sanados. Esa fue la manera en que Dios les enseña a ellos a que no deben tentar a Dios. Ahora, es interesante que en el texto de 1 Corintios, cuando leemos ahí que tentaron al Señor, algunos manuscritos mencionan en lugar de Señor el nombre Cristo. Cristo. O sea, ahí dice que ellos tentaron a Cristo. ¿Quiénes tentaron a Cristo? Los israelitas de Números capítulo 21 tentaron a Cristo. Eso es una referencia muy interesante a que Cristo está en el Antiguo Testamento. Pablo entendió que el Dios que iba con el pueblo de Israel era la persona de Cristo preexistente, preencarnada, pero que la iglesia de Corinto corre el peligro de también tentar al mismo Cristo al que los israelitas tentaron. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Por qué Pablo les cita este relato a ellos? Bueno, algunos de los corintios estaban desafiando a Dios, estaban desafiando la paciencia de Dios, porque los corintios decían: si yo como carne sacrificada a los ídolos y si yo estoy en el templo de los ídolos compartiendo y haciendo asociaciones con los paganos, Dios no me va a castigar. Dios es paciente, Dios es clemente. Claramente eso es un desafío irreverente a Dios. Ellos están ahí en el templo coqueteando con el pecado, pensando que son muy fuertes y pensando que Dios no los va a castigar. Eso es tentar a Dios, eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Un autor acerca de esto dice: tentar a Dios es tratar de ponerlo a prueba para ver cuánto tiempo continuará con su paciencia. Así que la iglesia de Corinto estaba tentando a Cristo. Pero aquí hay un principio para nosotros, hermanos, y es que nosotros también deberíamos evitar las siguientes formas de tentar a Dios. Permítanme mencionar por lo menos 5 formas en las que nosotros podríamos tentar a Cristo. En primer lugar, tentamos a Cristo cuando no estamos contentos con lo que Él nos ha dado y nos quejamos. Eso fue lo que le pasó al pueblo. No estaba contento con lo que Dios les había dado y entonces desafiaron a Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado también con la falta de contentamiento, porque la falta de contentamiento con lo que Dios nos ha dado y quejarnos, eso es una forma de tentar al Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El pueblo de Israel tenía sustento y abrigo, pero no estaban contentos con eso y desafiaron a Dios. Pero en segundo lugar, tentamos a Cristo
cuando no hacemos caso de las advertencias contra el pecado y seguimos cometiéndolo a ver si Dios va a hacer algo. Es decir, estamos en un pecado, nos advierten que eso es pecado, que Dios va a castigar eso, pero seguimos ahí como si nada hubiera pasado, tentando a Dios a ver si Dios va a hacer algo, a ver si Dios realmente me va a castigar, a ver si realmente soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, Dios me tiene que castigar. Si no soy hijo de Dios, Dios no me va a castigar. Y empezamos a razonar de esa manera, pero eso es una clara forma de tentar a Dios. En tercer lugar, hermanos, tentamos a Dios cuando no creemos que Él sea capaz de hacer algo que ha prometido. Cuando decimos, no, yo creo que Dios no tiene el poder para esto, no creo que Dios tenga la misericordia para hacer esto. Cuando ponemos en duda quién es Dios y qué es lo que Él ha prometido, eso es una forma de tentar también al Señor. En cuarto lugar, tentamos a Dios cuando le pedimos que compruebe que es Dios. Cuando le pedimos que compruebe que es Dios. Estamos en una situación y decimos, Dios, si tú existes realmente, si yo soy tu hijo, haz esto y lo otro. Esa es una forma irreverente de tentar a nuestro Señor, porque no podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos solamente para comprobar que Él está con nosotros. Y en quinto lugar, tentamos a Dios cuando nos metemos en situaciones a propósito solamente para que Dios haga algo. Por ejemplo, usted dice, me voy a meter por esta calle oscura, usted sabe que ahí roban, usted sabe que ahí matan, y usted se mete por esa calle, porque como usted es hijo de Dios, Dios lo tiene que guardar, porque la Biblia dice que Dios lo va a cuidar a uno. Eso es una forma de tentar a Dios. Sabiendo que hay peligro y usted se mete para que Dios haga algo, eso es tentar a Dios. Es mejor evitar ese camino, porque eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que hay que evitar los peligros. Así que, claramente, hermanos, la iglesia de Corinto también está desafiando irreverentemente al Señor. Pero veamos el cuarto pecado, primero a los Corintios otra vez, capítulo 10, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El término murmurar que aparece aquí es traducido como decir algo en un tono bajo. Esa es la idea, decir algo en un tono bajo. Es un murmullo, un murmullo. Esta palabra significa dar quejas de insatisfacción en contra de alguien. Dar quejas de insatisfacción en contra de alguien. Por lo general, no a la persona, sino aparte de esa persona con la que se tienen esas quejas. Un autor dice que murmurar es quejarse con una actitud de rebeldía. Quejarse con una actitud de rebeldía. Esta palabra, murmurar, se usa para, por ejemplo, cuando un grupo de personas se reúnen para debatir acerca de alguien o acerca de lo que alguien ha hecho. Esta palabra se usa en Juan capítulo 7 cuando los fariseos se reúnen y las personas del pueblo se reúnen para hablar acerca de Jesús, para debatir a ver este Jesús quién es, qué está haciendo. Entonces, ese es el tipo de actividad que describe la palabra murmurar. Pero también muestra, por ejemplo, ustedes recuerdan en Hechos 6, cuando la iglesia empezó a murmurar porque no se les estaba dando la distribución diaria, no se les estaba dando el mercado a algunas viudas y a otras sí. Entonces ahí hubo una murmuración. Entonces note que la queja no fue contra los líderes, sino entre ellos mismos se pusieron a hablar y los apóstoles se dieron cuenta y bueno, dieron solución al asunto. Pero eso significa la palabra murmurar. ¿Cuál es el relato que Pablo va a utilizar para ilustrar la murmuración? Bueno, aquí es difícil, hermanos, saber con exactitud cuál es el relato que Pablo está haciendo referencia, pero hay uno que muy probablemente y es Números capítulo 16. Yo quiero que vayamos allá, Números capítulo 16, y veamos un par de versículos respecto
a esta acción del pueblo de Israel de murmurar. Hechos 16, gracias hermanos, Números 16, versículo 41, y luego leemos el 49 también. Dice la palabra del Señor así: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Verso 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. En el capítulo 16 de Números, nosotros encontramos un relato en el que ocurre una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Esta familia de Coré se había levantado para tomar la autoridad que no le correspondía contra Moisés y contra Aarón. Y ustedes conocen algo del relato: la tierra literalmente se abrió y se los tragó, como una señal de que contra los líderes que Dios había establecido no se debía murmurar. Pero luego que estas personas mueren, el pueblo también se levanta y culpa a Moisés y a Aarón y les dicen: ustedes son los culpables de que la familia de Coré haya sido enterrada bajo tierra. Y entonces Dios también defiende a sus líderes y consume en una mortandad terrible a todos aquellos que habían murmurado. ¿Qué significa esto para la iglesia de Corinto? Hermanos, esto es importante. Recuerden que la iglesia de Corinto estaba teniendo facciones dentro de sí misma. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro o yo soy de Apolos. La iglesia de Corinto tenía divisiones por preferencias a algunos líderes. Eso lo vimos en los primeros capítulos de esta serie. Así que ellos corrían el riesgo de murmurar contra los líderes que no eran de su propia preferencia. Así que los que no eran de Pablo murmuraban contra Pedro, los que no eran de Pedro murmuraban contra Pablo. Así que en esta congregación de Corinto pueden ocurrir estas murmuraciones contra el liderazgo, y Pablo quiere advertir acerca de eso. Ahora, hermanos, quisiera decir algo a manera de aplicación para nosotros, un principio que extraemos de aquí, y es que nosotros como iglesia, hermanos, deberíamos apreciar y estimar a los líderes de nuestra congregación, y en lugar de murmurar acerca de ellos, deberíamos defenderlos. Claramente, hermanos, nosotros los pastores somos en un sentido sujetos públicos, y eso hace que estemos más expuestos a que ustedes vean nuestros pecados, a que ustedes vean nuestros errores, a que ustedes vean nuestra ignorancia, a que ustedes vean nuestra debilidad. Pero esto no quiere decir que ustedes deban murmurar contra nosotros como efecto de todas nuestras debilidades. Más bien, la Biblia nos manda a que la congregación debe tener en estima a sus líderes. Vamos a Primera de Tesalonicenses y recordemos este texto que nos enseña esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice ahí el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, es una petición para la congregación, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, no por causa de ellos, sino por causa de la obra que hacen. Tened paz entre vosotros. Hermanos, este texto nos enseña que debemos tener en gran estima, en gran aprecio a los líderes que trabajan entre nosotros, a pesar de sus pecados y de sus errores, y que en lugar de murmurar de ellos, deberíamos, los creyentes, como dice Benjamin Kitch en su libro, lo siguiente: dice que los creyentes deberían reivindicar a los líderes de las acusaciones injustas de los hombres malvados o de lengua que habla calumnias, y no prestar oído a afrentas contra ellos
por rumores, ni afligir sus espíritus, ni debilitar sus manos o desanimarlos. Así que este pastor, Benjamin Kitch, dice que la congregación, en lugar de murmurar, debería defenderlos a ellos de toda acusación injusta. Hermanos, además, la murmuración contra los líderes, como lo vimos en el relato, es duramente castigada por el Señor. Uno de los relatos que en el Antiguo Testamento encuentra uno acerca de un líder al que le cayeron con toda fue el profeta Jeremías. Mientras él estaba predicando, la gente decía: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Y él se desanimaba muchísimo. Pero luego él recordaba que su fuerza siempre estaba en el Señor. Pero así como el profeta Jeremías, así también, hermanos, nosotros podemos estar siendo debilitados por ustedes, desanimados por ustedes, criticados por ustedes, siendo afligidos por ustedes, y eso no nos es provechoso a nosotros los líderes. Eso nos desanima mucho, hermanos. Así que deben estimar, hermanos, a sus líderes, a los de su congregación. Muy bien. Ahora permítanme traer unas aplicaciones finales de nuestro texto de 1 Corintios. Hemos visto 4 pecados contra los cuales Pablo hace amonestaciones. Esos pecados son la idolatría, la fornicación, tentar al Señor y murmurar contra el liderazgo. Hermanos, permitan que las palabras de este texto hablen a sus corazones. ¿Están ustedes viviendo en alguno de estos pecados? ¿Estamos como iglesia permitiendo, viviendo en alguno de estos pecados que se mencionan aquí? Hermanos, si detectamos en esta mañana que hay alguno de estos 4 pecados que se mencionan, o 5 pecados con el de la codicia, debemos tratar con ellos pronto. Hermanos, para tratar con el pecado no hay trucos. Lo único que va a tratar al pecado es una vida diligente de oración, es una vida en la palabra de Dios, es una vida en los medios de gracia. No hay trucos mágicos para tratar con el pecado. El pecado se mata con la oración, el pecado se mata con la meditación en las Escrituras, el pecado se mata con la ayuda de los hermanos, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de los pastores. No hay trucos en esto. Así que trabajemos y perseveremos para matar estos pecados que aún hay entre nosotros. Pero el versículo 12, donde Pablo dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, precisamente nos hace pensar en lo que les dije al principio. ¿Puede un creyente decir que está bien mientras vive una vida de pecado? Imposible, hermanos, imposible. No se puede. Mientras usted esté viviendo en algún pecado, usted no está firme, de ninguna manera, usted no está en nada. Está firme usted en el pecado, pero en Cristo usted no está firme. Así que cuando alguien diga que está firme, deberíamos preguntarle: ¿estás firme en qué? ¿Estás firme en Cristo, en la piedad, en la vida cristiana, o estás firme en el pecado? Esta advertencia del apóstol Pablo, del que piense estar firme, habla claramente de creyentes que tienen un concepto sobre sí mismos muy equivocado, que piensan que son fuertes, que son intocables al pecado, que pueden andar en cualquier lugar y que nada les va a pasar. Piensan que están firmes, pero ¿qué les dice el apóstol? Miren que no caigan. Pablo desde afuera les dice: ustedes no son fuertes, ustedes no son intocables, ustedes sigan en eso y el pecado los va a derrumbar. Uno de los grandes problemas de creer que estoy firme es que puedo terminar en la autoconfianza. Si yo me veo y digo: no, estoy firme, entonces me voy a empezar a dar ciertas libertades, voy a abandonar un poco la piedad, voy a empezar a meterme en ciertos lugares, con ciertas personas peligrosas para mi alma. Pero si yo pienso adecuadamente acerca de mi firmeza, si yo digo: no, yo estoy débil, yo necesito de Cristo, yo necesito fortalecerme en Él, entonces eso me va a mantener alerta, contra el pecado. Así que es una gran contradicción, hermanos, tener pecado o
vivir en el pecado y creer que se está firme. Eso es una contradicción. Pero este pasaje, hermanos, nos muestra algunas cosas acerca de la persona de Jesucristo. En este pasaje vemos que el mismo Cristo que trató al pueblo de Dios del Antiguo Testamento es el que está tratando al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. No hay dos dioses diferentes, tampoco hay tratos diferentes, sino que el mismo Dios hace el mismo trato con todos aquellos que han creído. Cristo estaba en el Antiguo Testamento como Dios, guiando a su pueblo, pastoreándolo a través del desierto, concediéndole privilegios, pero el pueblo pecaba contra él. La iglesia de Fontibón, ¿acaso también, que ha recibido los privilegios de la palabra de Dios, que ha recibido las bendiciones del Señor, estará pecando contra Cristo? Hermanos, ¿cómo vamos a pecar contra aquel que nos ha salvado? ¿Cómo vamos a pecar contra aquel que nos ha redimido y que nos perdona día tras día? Tratemos con el pecado para no tentar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo nos está amonestando con este pasaje hoy a todos nosotros. Pero algo más que vemos acerca de Cristo en este pasaje es que hay un atributo que brilla aquí con mucha luz, y es que Cristo es justo. Cristo es un juez. Noten cómo en cada uno de los ejemplos, ¿qué hizo Dios? Castigó, castigó, castigó y castigó. En este pasaje vemos que Cristo tiene justicia perfecta. ¿Y qué significa justicia? Que Dios actúa siempre rectamente, que Dios da a cada quien lo que cada quien merece, que Dios da el castigo cuando alguien lo merece. El Señor castigó el pecado de Israel, el mismo Señor puede castigarte a ti por tu pecado, el mismo Señor puede castigarnos a nosotros como iglesia, hermanos, si no tratamos nuestro pecado como iglesia. Pero algo que vemos aquí también, hermanos, que me llama la atención, es que algunos fueron castigados, pero los otros fueron preservados. Así que en el pueblo de Dios siempre hay aquellos quienes no son verdaderamente pueblo de Dios, pero hay otros que sí son verdaderamente pueblo de Dios. Aquellos que Dios mismo preservó, como Moisés, por ejemplo, como Aarón, como Josué, como Caleb, todos ellos eran verdaderos creyentes a los cuales Dios preservó de todos estos pecados. Quiera el Señor, hermanos, que todos los que estamos hoy aquí sentados escuchando la palabra, seamos de aquellos a los cuales Dios está preservando. Que usted, querido hermano o amigo que está aquí sentado, sea de aquellos escogidos por los cuales Cristo ha muerto y a los cuales Dios está preservando. Pero la evidencia de que usted es de esos escogidos a los cuales Dios está preservando es que usted esté perseverando. Si usted no está perseverando en la santidad, si no está viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, usted no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, es posible que usted no sea salvo, porque el que es salvo necesariamente tiene que ser santo. Y si aquí hay personas que no han creído en el Señor Jesucristo, recuerden lo que este pasaje nos dice, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ustedes siguen pecando, el Señor los va a castigar con la muerte eterna. Pero si ustedes hoy confían en Jesucristo, aquel quien es el regalo de Dios para los escogidos, podrán obtener la vida eterna. Así que crean en Jesucristo si no han creído en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, y terminamos este tiempo. Padre, queremos reconocer delante de ti, Señor, que no estamos lejos, Dios,
de ser como esta nación de Israel, Dios. Reconocemos que hay pecado, Dios, entre nosotros, en nuestras vidas, que necesitamos erradicar, Dios, con los medios de gracia que tú nos has dado, pero reconocemos que hemos sido también perezosos en ellos. Reconocemos, Señor, que hemos omitido tus mandamientos y que no nos hemos entregado por completo a ti. Padre, queremos suplicar que tengas paciencia, Señor, con esta congregación, que no traigas tu castigo, que no traigas tu ira, Señor, tu disciplina, sino que prontamente, Señor, nuestros espíritus despierten para que nos arrepintamos, para que renovemos, Señor, nuestra obediencia a ti y para que sigamos corriendo esta carrera sin cometer estos pecados, Señor. Padre, pedimos para que tú nos guardes de la autoconfianza, para que no confiemos, Dios, en que somos fuertes y que nada nos va a pasar en este mundo, sino antes que somos débiles de espíritu, Señor, y que fácilmente el pecado y Satanás y el mundo nos puede atrapar y después, Señor, no podremos salir de allí. Por eso suplicamos, Dios, que tengas misericordia. Padre, guarda tu iglesia de estos pecados y presérvanos, oh Señor, para tu reino celestial. A ti te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.